Javier Darío Restrepo, uno de los periodistas más destacados y reconocidos en Colombia. Él ha desempeñado su trabajo en el diario El Colombiano, en El Tiempo, en El Espectador y en estos momentos se encuentra realizando columnas para el periódico El Heraldo. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. ¿Considera que el periodismo actual se debe reforzar para tratar temas de posconflicto? El periodismo tiene que preguntarse en este momento si va a ser parte del problema o parte de la solución, porque puede ser lo uno o lo otro. Lo que es desconcertante es ver que, a pesar de que llevamos más de medio siglo, es como si el periodismo por primera vez estuviera afrontando esa situación. Esa falta de costumbre, de experiencia en eso, es la que tendrá que superar en este momento. Tú lo has dicho muy bien, es un momento histórico. Es un momento en que la historia parece partirse en dos. Una historia antes, signada por la violencia, y otra historia que es de reconstrucción, de renacimiento, en que el país tiene que estrenar alma. Y hago énfasis en eso. Los periodistas tenemos que ser conscientes de que lo que se está inaugurando en este momento es una época en que el periodismo, en que la nación tendrá un alma nueva, y los periodistas tenemos mucho que ver en la construcción de esa alma nueva. La experiencia que se tiene hasta ahora indica que el periodismo colombiano sí es sensible a eso. Hay unos ejemplos magníficos de trabajo del periodismo para propiciar el nacimiento de esa alma nueva. Por el contrario, hay otra clase de periodismo que cree que esta es una noticia como cualquier otra. A que los periodistas sean conscientes de que esta de la paz y del posconflicto no es una noticia como cualquier otra, sino que es una noticia distinta. Y precisamente por ser distinta, hay que hacer un periodismo distinto. Y el periodista como tal debe tener una actitud distinta frente a la información. ¿Cómo pueden informar los medios de comunicación sobre el posconflicto sin incurrir en interpretaciones que relacionen al gobierno como principal beneficiario? Sí, lo importante es que el periodista entienda que su arma principal son los hechos. La fidelidad a los hechos es la que le da fuerza al periodismo. Y un periodista que respeta los hechos conduce a los lectores, oyentes o televidentes a ver cómo se está forjando una historia distinta. Si el periodista tiene en cuenta eso, la prioridad e importancia que tiene el hecho, y tiene en cuenta además que está trabajando para el bien común, y que el bien común en este momento está representado por la posibilidad de la paz, el periodista no tiene necesidad de estar haciendo referencias ni a los partidos políticos ni a la actuación del gobierno, porque para él el único personaje que cuenta es su receptor de información. Por eso se puede repetir algo que se ha dicho muchas veces: el único amo que el periodista respeta es el receptor de su información, y a través de él toda la población. Por tanto, volviendo a tu pregunta, la forma de evitar ese equívoco o esa interpretación de que el periodista está haciendo propaganda o a la oposición o al gobierno, eso se puede neutralizar en la medida en que el periodista sepa que está sirviéndole al bien común y que el gran servicio por el bien común es la causa de la paz. Tenemos conocimiento de lo que ha pasado con el posconflicto y lo que se ha firmado en El Salvador y en Guatemala. Se ha indicado que esto ha provocado muchas más muertes en el posconflicto que en la misma guerra. ¿Cuál puede ser la labor de los periodistas para mitigar este posible acontecimiento? Sí, es que volviendo a lo que ha ocurrido en los países de Centroamérica, todos los que analizan esa situación llegan a la conclusión de que fueron paces mal hechos.
no fueron completas. Y de ahí podemos obtener nosotros muchas enseñanzas. Y es obvio, si se utilizan esas experiencias de lo sucedido en los países centroamericanos, aquí se pueden prevenir muchos males. En los países centroamericanos tal vez lo más significativo es la aparición de los maras, esos grupos que quedaron después de que el país estuvo en armas, y estas personas se acostumbraron a utilizar las armas para resolver todos los problemas. Aquí tengo la impresión de que todos estos años de las conversaciones, toda la movilización de la opinión pública ha hecho caer en la cuenta a la gente de la guerrilla de que no puede ser una paz por el estilo de aquellas. Tiene que ser una paz que prevea y prevenga los estallidos de otra clase de violencias. Es la razón de que no se crea que el día en que se firmen los acuerdos ya está obtenida la paz, sino que es el momento en que comienza la construcción de la paz. Y luego, que la paz no la hacen los gobiernos, la paz la hacen las poblaciones. Y las poblaciones la hacen precisamente creando ese clima de reconciliación y de armonía que es la esencia de la paz. Todo eso que me comenta tiene mucha relación con una de las columnas que usted escribió en el periódico El Heraldo, en la columna Esperando un día nuevo. Dice: la desconfianza hacia los enemigos es como una de las causas de la prolongada violencia. ¿Cómo pueden los periodistas ayudar a cambiar este concepto? Primero, entendiendo que uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es la pérdida de la confianza. Y como periodistas nosotros podemos abrirle los ojos a la sociedad sobre lo grave que es el que no haya confianza de unos en otros. Y luego llamando la atención sobre el hecho de que el mismo Estado es el que promueve la desconfianza. Todos esos infinitos papeleos que hay para cualquier gestión, toda esa utilización de sellos, de sobresellos, de firmas, de huellas, cada uno de esos gestos es un gesto de desconfianza. De modo que el ciudadano, cuando llega a las oficinas públicas, parece que tuviera delante un letrero de advertencia. Usted debe confiar en nosotros, pero nosotros desconfiamos de usted. Teniendo eso en cuenta, los periodistas tenemos que manifestar, describir, llamar la atención sobre ese fenómeno y luego propiciar actos de confianza de los ciudadanos unos sobre otros. En ese sentido, la tarea pedagógica del periodismo es una tarea grande, pero de unas grandes repercusiones, porque no puede haber paz si no hay confianza. Y eso es justamente lo que nosotros podemos enseñar, utilizar todos los instrumentos pedagógicos de la prensa, insistir en eso y dar muestras nosotros mismos de la confianza en todos los ciudadanos. ¿Cree usted que los locutores y los periodistas de radio son los que tienen la mayor responsabilidad de informar sobre el proceso del posconflicto? Sí, y es muy cierto. El periodista de radio tiene un privilegio. Entra directamente a la conciencia de las personas. No hay interferencia. En televisión hay que acudir a la imagen, hay que acudir a los textos, hay que acudir a la actuación de las personas que están en el set. En cambio, en la radio tú hablas y vas directamente a la conciencia de las personas. Por eso la influencia de la radio es definitiva. Tiene la radio un problema, y es que invita con mucha frecuencia y crea las circunstancias propicias para que el periodista improvise. Y al hacer esas improvisaciones, generalmente hay un defecto por el uso que muchas veces es impreciso de las palabras. Si el periodismo de radio quiere contribuir a la creación de un clima de paz, de reconciliación, de perdón, tiene que cuidar más sus expresiones. Y luego,
la formación de sus propios locutores y presentadores de radio. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos estén convencidos de esto y estén convencidos de su influencia para crear un clima propicio para la paz, en esa misma medida pueden dar una contribución muy positiva. Si por el contrario se van a la improvisación y se dejan inspirar por los sentimientos y las emociones y no por la razón, el periodista se pone en peligro de caer en muchos errores y de desorientar a quienes los están escuchando. Desde los medios de comunicación, ¿cómo se puede aportar a la reconstrucción mental que promueva la paz, el perdón y la reconciliación? Es importante que te refieras a una reconstrucción mental, porque todos estos decenios de violencia han creado una destrucción en el alma de los colombianos. Son altísimos los porcentajes de colombianos que están amargados, víctimas del rencor, deseosos de venganza y siempre con sentimientos negativos. Si uno tiene en cuenta esas circunstancias, se da cuenta de que es urgente que el periodismo trate de hacer esa reconstrucción mediante una visión positiva de los hechos. No quiero decir con esto que tengamos que ocultar los hechos negativos, pero que se presenten los hechos negativos siempre con una propuesta. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos presentar los hechos desde dos ángulos distintos. Si yo los presento únicamente con la visión negativa, estoy acentuando en mis televidentes, lectores u oyentes un sentimiento negativo, una posición negativa frente a la vida. Pero esos mismos hechos se pueden presentar buscando cuál es la solución posible. Y allí es donde aparece la gran riqueza del reino de lo posible. Es decir, que yo como periodista no solo presente problemas, sino que explore posibilidades, explore soluciones. Cuando uno explora soluciones, está haciendo un periodismo que se puede llamar periodismo de la esperanza. La gente termina de escuchar mi emisión o de leer mi informe y está consciente de que sí es posible salir de esta situación. Lo otro es terriblemente negativo. Si cuando terminan de leer o de escuchar mi informe periodístico, la gente desalentada dice, aquí no hay nada que hacer. Y eso todo depende del tono, de los datos y de la intencionalidad que yo tenga al dar una información. En este momento, más que nunca en la historia del país, se necesita un periodismo de la esperanza, es decir, un periodismo que haga propuestas. Y obviamente para hacer propuestas uno tiene que haber consultado a las personas que saben y con las que ha investigado cuáles pueden ser las salidas para las distintas situaciones. Estas son algunas de las preguntas que se van a estar desarrollando durante el taller. Ojo a la paz, una mirada desde la comunicación y la cultura. Agradecemos enormemente al señor Javier Darío Restrepo. Gracias por el tiempo. Mucho gusto.